Bienvenidos a Doctrina Católica Tradicional y gracias por escuchar. No olvide darle like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimiti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micaele Arcangele, defende-nos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur, tuque princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amen. Cor Iesus sacratitium miserere nobis. Cor Iesus sacratitium miserere nobis. Cor Iesus sacratitium miserere nobis. Conforme pasa el tiempo, se agiganta su figura. A 32 años de la muerte de el venerable Monseñor Marcel Lefebvre, año 1991-2023. Es un artículo de Adelante la Fe. Veamos. No podíamos dejar pasar este año sin rendir un homenaje, aunque sea modesto, a Monseñor Marcel Lefebvre, sacerdote espiritano, misionero, nuncio apostólico en el África francesa, obispo superior de su congregación y fundador de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X. Hace algunos días apareció un testimonio de una conversación entre el entonces cardenal Ratzinger y unos clérigos visitantes suyos que hasta ahora no ha sido desmentida. Ahí, el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe calificaba a Monseñor Lefebvre como el más grande obispo del siglo XX, reconociendo la necesidad que tenía de contar con sus propios obispos en medio del tsunami de apostasía del posconcilio. Esta declaración es coherente con sus palabras, ya como Benedicto XVI, en una reunión con Monseñor Filey, entre comillas, Monseñor Lefebvre es un gran hombre de la Iglesia. Resumir la trayectoria de Monseñor Lefebvre puede ser difícil, pero ya el sutil Ratzinger nos ha hecho el favor de definirla en una palabra: obispo. Fue un obispo católico, nada más. Un obispo católico puesto en acto, es decir, perfecto. Sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial que está en los cielos es perfecto, dice la Escritura en San Mateo capítulo 5, versículo 48. ¿Y en qué consiste esa perfección?
pues en cumplir el deber de Estado e ir incluso más allá. Que cada uno cumpla con su deber. Dios dará la victoria, decía Juana de Arco, compatriota de Monseñor, con cuya figura guarda ricas analogías. Y eso hizo Monseñor en su vida, cumplir con su deber como obispo católico, nada menos. Antiguamente, ese era el baremo con el que se medía la santidad, el cumplimiento heroico del deber de Estado. ¿Qué tiempos los nuestros en que todo un cardenal de la Iglesia, Monseñor Angelo Amato, de la Congregación de las Causas de los Santos, haya tenido que declarar en una entrevista que Juan Pablo II no era beatificado por su papado o su impacto en la historia, sino por la forma en que vivió las virtudes cristianas? Como si pudieran las virtudes vivirse fuera de aquella vocación de Dios que es el deber de Estado. Como si un padre de familia o un gobernante o un papa pudiera siquiera arrogarse algún mérito ante Dios, habiendo desgobernado o abandonado a su familia, a sus súbditos o a la Iglesia. Como si, en resumen, pudieran vivirse las virtudes al margen de la vida. El episcopado es la plenitud del sacerdocio. Monseñor Lefebvre fue ante todo sacerdote y obispo misionero. Una de las partes más interesantes del ya de por sí extraordinario documental, titulado Un obispo en la tormenta, del año 2011, es la dedicada a su labor misionera en el África francesa. Los testimonios, algunos muy conmovedores, provienen del clero, incluso opuesto doctrinalmente a él. Pero todos insisten en que fue un pastor tan activo como contemplativo. Estas son declaraciones de las madres del Carmelo de Dakar. Y tan cercano al pueblo como consciente de la eminente dignidad del sacerdocio. Y siempre afable, pero firme. Lefebvre creía en la gracia de Dios y creía que la gracia de Dios operaba en los sacramentos, dándonos la vida divina, salvándonos. En y por la Iglesia, tal y como lo dice en numerosas ocasiones Cristo mismo en los Evangelios. En resumen, Monseñor Lefebvre era católico y no podía tolerar que los sacramentos se comprometan en una forma o reforma litúrgica nacida claramente de una nueva teología, con matices antropocéntricos y ecuménicos, que confundía el orden natural con el sobrenatural y que surgía, a su vez, de una filosofía que no buscaba ya adecuarse a la realidad, sino a la acción o a cualesquiera dinamismos inmanentes del hombre. Liturgia dudosa, rechazada incluso por todo un prefecto del Santo Oficio, como era el cardenal Ottaviani. En un texto firmado por él y por el cardenal Bacci, que hasta ahora no ha sido refutado. Lefebvre sabía que la ley primera de la Iglesia es la salvación de las almas y que tales compromisos acabarían por, en el mejor de los casos, generar
grave escándalo y confusión en los fieles. Y en el peor, apostasía y sacrilegio. Pero por sobre todo, defendía los derechos de Dios. A un culto perfecto, revelado por él, atesorado y enriquecido secularmente por la Iglesia. Y a una sociedad que, como consecuencia necesaria de la encarnación del Verbo, tuviese el privilegio sublime de reconocerlo como rey. Monseñor Lefebvre sabía todo eso. Pudo vislumbrar además los riesgos de todo compromiso, incluso aquellos que venían precedidos por el heraldo ambiguo de, entre paréntesis, las buenas intenciones. El tiempo le dio la razón, y nosotros católicos perplejos, de inicios del siglo XXI, repetimos como Jorge Manrique: ¿qué fue de tanto galán? ¿Qué fue de tanta invención como trajeron? Desde Marie Dominique Philippe, quien tempranamente se alejara de Monseñor y acabó, como muchos otros neofundadores contemporáneos, en el basurero de la historia y como vergüenza de la Iglesia, pues en ello se cumplió, punto por punto, aquello de puesto que eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Y tantos otros, con muy buenos principios y quizás mejores intenciones, que por aceptar el compromiso, acabaron, en el mejor de los casos, transbordados ideológicamente y contribuyendo, quizás algunos, con solo muy pocos granos de arena, a formar futuros descristianizados. Mírese el caso de España o de otros países de signo semejante, donde los líderes católicos de buena línea, sea eclesiásticos y laicos, prefirieron poner entre paréntesis la lucha por la liturgia, en aras de conservar, entre comillas, un bien mayor, que ni ahora ni antes alcanzaron a explicar o siquiera definir, con tristes resultados. Porque la lógica de la aceptación entusiasta de la nueva liturgia y de la inmolación de incienso, aunque sea vagamente jurídico, a las estructuras modernistas, acaba atrayendo, particularmente a aquellos que vienen de posiciones de resistencia y de plena conciencia de la crisis. No sé qué suerte de maldición o de abrazo de apestado que transforma a los hijos de Abraham en piedras, a veces incluso de escándalo. ¿Será quizá la maldición contra el antropocentrismo paganizante de la que habla San Pablo en la epístola a los romanos? Sea lo que fuere, aún la acción también fecunda de las llamadas comunidades Ecclesia Dei, ahora con un pie en el patíbulo del Papa Francisco, con sus luces y sus sombras, correspondió indirectamente a la acción de Monseñor Lefebvre. Entre paréntesis, la irregularidad de la fraternidad de San Pío X era la mejor garantía de su existencia, e incluso la mayor parte de ellas nacieron de esta.
a la que, en la intimidad, reconocen como su congregación madre. Recuerdo el caso de un sacerdote de la Fraternidad de San Pedro, no precisamente de su lado más conservador, que ante mi pregunta de cómo definiría a Monseñor Lefebvre, me dijo: era un santo. Monseñor Lefebvre sabía, finalmente, que ningún bien justifica cometer un acto malo en sí mismo, y que consagrar obispos no era un mal intrínseco, ni siquiera hacerlo sin consentimiento papal. Estaba gravemente penado hacerlo, si no mediaba el estado de necesidad, pero era un delito. De esto dan fe las consagraciones clandestinas de las iglesias perseguidas, tras la cortina de hierro y tras la de bambú. Aún hoy, los obispos chinos que despiertan la admiración del mundo cristiano son, en varios casos, ordenados sin mandato papal, pues la persecución crea el estado de necesidad. ¿Y qué ocurre cuando la persecución es aún peor que la de los enemigos totalitarios de la Iglesia? Que cuando es una autopersecución, donde los pastores destruyen a la grey con doctrinas y disciplinas alógicas y anticatólicas. No operaba aquí, como pretenden algunos, una suerte de libre examen utilizado para juzgar al Santo Padre. No era Marcel Lefebvre y su mundo interior juzgando a la Iglesia. Era la tradición unánime, así divina como eclesiástica, y el magisterio de los papas, hasta pocos años previos, manifestando su evidente contraste con innovaciones absolutamente gratuitas e inexplicables. Sabía finalmente que hasta el mismo nuevo Código de Derecho Canónico del año 1983 lo excusaba de la excomunión, si es que había actuado en obediencia a su conciencia. Y aún así fue excomulgado luego de la consagración de Ecón del año 1988. Excomulgado por una curia romana que en muchísimas ocasiones manifestó con sus ambigüedades y declaraciones explícitas o implícitas no creer en esa excomunión. Al final, en el año 2009, fue retirado el decreto y por consiguiente todos sus efectos jurídicos. Pero la hora de la rehabilitación todavía no ha llegado. Fue principalmente un hombre de iglesia y vivió por su fe. Todas sus acciones pueden entenderse como surgidas y nutridas por la fe. La degradación externa de los últimos años, pero inevitable una vez que se asumió en Roma el modernismo y o sus sucedáneos light, no hace sino confirmar el acierto de su lucha. El motu proprio, Traditiones Custodes, por su parte, es la confirmación plena de que los modernistas enquistados en posiciones de poder eclesiástico jamás tolerarán
la misa tradicional, que es un elocuente profeta silencioso que acusa su apostasía, aun si celebrada por tímidos. Monseñor Marcel Lefebvre murió condenado por las cortes eclesiásticas y por las cortes civiles. Entre paréntesis, fue multado en Francia por alertar proféticamente en 1989 contra la inmigración de musulmanes. Pero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 5, versículo 29. Y por eso, conforme pasa el tiempo, se agiganta su figura, para la mayor gloria de Dios. Como decía San Ignacio de Loyola.